Muchas gracias a todos ustedes también por darse el tiempo para venir a esta conferencia. Básicamente la quiero centrar en la parte de la conformación de estrategias a nivel macro, meso y micro, de tal manera que tengamos elementos para desarrollar una nueva política frente a lo que se viene desde las instancias en las que estamos metidos todos. Y doy algún par de antecedentes, quizá uno de contexto y otro del trabajo propio con el Consejo de Transformación para la Educación, de la Educación. En la constitución de la primera reunión, quienes estuvieron recordarán que presentamos ya un documento que va a salir publicado próximamente en la revista de mi instituto de perfiles educativos, que tiene en forma sistemática ya la propuesta puntual del conjunto de definiciones y la política y el programa de una agenda distinta hacia la educación superior, considerando tanto la experiencia nacional como la experiencia latinoamericana y a nivel internacional. Como ustedes saben, yo fui partícipe de las dos conferencias internacionales, la regional en el 96 en la ciudad de La Habana, después en París del 98, la Conferencia Mundial de Educación Superior, que ha sido las más grandes que se han hecho en este nivel educativo convocadas por este organismo, y después, junto con Ana Lucia Gazola, entonces directora del Instituto para la Educación Superior de la UNESCO, tuvimos la responsabilidad de hacer el documento base para la Conferencia Regional de Cartagena y luego para la de París de 2008-2009. Esto fue un marco de debate internacional muy importante, en donde, digamos, en términos así muy definidos, el gran debate internacional frente a gran cantidad de representantes de organismos multilaterales como la OCDE o el Banco Mundial y otros organismos de países o de centros e institutos vinculados con la educación superior, frente a lo que habíamos llegado el grupo de latinoamericanos que estuvimos participando en esta reunión del 2008 en la ciudad de Cartagena de Indias, y elaboramos una plataforma que así le llamamos una nueva agenda para la transformación. El punto de gran debate fue este grupo de países, organismos multilaterales, bancos, etcétera, etcétera, trató de imponer la idea de que la educación superior y universitaria era un servicio global. Ya ni siquiera un bien o un derecho, no. Decían un servicio global. Como cualquier otra empresa. Servicio que otorgas, vendes, compras globalmente, multilateralmente o transnacionalmente. Y el grupo latinoamericano, que íbamos muy sólidos, tuvimos una reunión previa el año anterior, del 2008, en Cartagena, con cerca de 4,000 y más de 4,000 representaciones universitarias. Yo fui parte del equipo de redacción del documento final, y aparte del documento base, sosteníamos exactamente lo contrario. La educación superior es un derecho humano imprescriptible y no es un servicio, es un bien público, es un bien social que debe ser gratuito, sostenido por el Estado, participativo, etc. Bueno, estábamos a punto de retirarnos de la conferencia, porque ellos insistían en su tema, nosotros decíamos que no. Y bajo la
El representante más importante de ese entonces era el ministro de Argentina, además un estudioso de temas educativos, Juan Carlos Tedesco, el que estaba a más alto nivel, era el único ministro de Educación que teníamos. Después de una reunión del grupo que se denomina GRULAC, los términos de la UNESCO, el Grupo Latinoamericano y Caribeño, sostuvimos que fuera la reunión de redacción a decir que nos íbamos, cosa que nunca ha ocurrido en la UNESCO, ni en ningún organismo multilateral o internacional. Bueno, entonces ganamos la pelea. En la declaración salió en la primera línea: la educación superior es un derecho humano, imprescriptible, es un bien público, ¿no? Y la empresa privada es secundaria, ¿no?, frente a este derecho universal que debe estar sustentado por políticas de Estado. Obviamente fue suscrita esta declaración, pero en la realidad pues no ocurre así, ¿no? Sin embargo, en el interín entre 2008 y 2009, para acá, en el contexto de América Latina y el Caribe, por lo menos tenemos 10 gobiernos que se han planteado la redefinición de los marcos sobre los cuales se organiza, gestiona, se estructura, define sus financiamientos y tiene objetivos en la educación superior, planteando eso, una nueva agenda de transformación, con leyes nacionales en puerta, con un gran debate nacional, con unas importantes modificaciones normativas por efecto de la movilización de los estudiantes. Por ejemplo, como ustedes saben, en Chile, desde hace 3 o 4 años, hay un movimiento estudiantil muy fuerte que ha logrado inclusive modificaciones constitucionales, y ahorita está en puerta una modificación estatutaria en el Parlamento de alteración de los marcos fiscales para gravar a ciertos sectores de la población, los más ricos, para incrementar la cobertura de la educación superior, como exigencia fundamental del movimiento estudiantil chileno. El movimiento estudiantil nacional colombiano iba a haber una modificación de la Ley 30 en ese país que alteraba la idea de que la educación superior es un derecho público y que la privada tiene derecho a existir sin fines de lucro, decía la Ley 30 de 1980, por ahí de los 80s. Santos, con una iniciativa previa de Uribe, del presidente anterior, que ahorita está casi a punto de entrar a la cárcel por sus ligas con el narcotráfico y los paramilitares, metieron esta enmienda en la Ley 30 para decir en Colombia se permite la educación superior privada con fines de lucro. Entonces levantó un movimiento estudiantil, quizá no tan largo como el chileno, por eso no lo conocimos aquí tanto, pero muy contundente. Y en el lapso de 2 meses, ¡pum!, tumbó en el Parlamento la iniciativa. Ahorita está en rediscusión, pero está en una discusión con los propios grupos estudiantiles. En Puerto Rico se quiso hacer lo mismo, ahí con la imposición de la iniciativa federal, es decir, de los Estados Unidos, del gobierno. Allá lo federal es el gobierno de los Estados Unidos, porque es quien pone subsidios para la propia educación superior privada, y le restaba subsidios a la UPR, a la Universidad de Puerto Rico, que es la universidad emblemática, pública. Digo, es una isla muy chiquita, pero es como la UNAM, la más importante, la que agrupa la gran mayoría de la población, etc. Y por darle subsidios federales a las privadas para su crecimiento, se le redujo drásticamente. Entonces hubo, hasta ahorita van 6 huelgas.
en la UPR, sobre todo en el recinto Río Piedras, que es el que está en San Juan, Puerto Rico, y echaron para atrás la iniciativa. Lo mismo pasó, lo mismo está ocurriendo con una redefinición legislativa nacional en Argentina. Lo mismo está ocurriendo, aunque de forma diferenciada, una modificación normativa en Brasil para posgrado, para investigación, para regular las privadas y ampliar el ejercicio de la pública. En Ecuador, donde yo estoy participando más directamente con el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, se rehizo toda la legislación nacional a través de una ley orgánica de educación superior, la LOES, y durante año y medio estuvimos trabajando en 8 reglamentos nuevos, de acuerdo con la agenda de transformación con el gobierno de Correa, que por cierto, entre paréntesis, ha sido de los pocos que no reconoció a Peña Nieto, porque hasta la brasileña, ni la Kirchner ni Correa, ni por supuesto Uruguay. En Uruguay se está discutiendo una ley nacional de universidades, etcétera, ¿no? O sea, hay en el contexto latinoamericano, en los últimos, digamos, 7 de los 2008, 2007, 2008 hacia la fecha, prácticamente hay una redefinición de tendencias de las agendas nacionales y de integración, porque se acaba de constituir la UNASUR para Sudamérica y tiene como prioridad la integración desde la perspectiva de la educación, la cultura, la ciencia y la innovación tecnológica. Tiene el 64% del total del grupo de edad entre 18 y 24 años, o sea que no es cualquier cosa, ¿no? Lo que agrupa la UNASUR, que son los países sobre todo del Cono Sur. México está como observador, afortunadamente. O sea, hay prácticamente dos tendencias. Una, la vieja agenda tradicional neoliberal que considera la mercantilización de la educación superior como una tendencia que debe imponerse por encima de la pública con la contracción de los recursos del Estado. Una currícula tradicional centrada en las carreras, sobre todo de mercadotecnia, ciencias administrativas, algunas ingenierías, sobre todo de carácter civil, y carreras vinculadas al mercado, con una desregulación hacia la privada, la empresa privada y la empresa transnacional, la reducción o mantener estancados los recursos públicos hacia educación superior, ciencia y tecnología, que muchos países siguen manteniendo esta lógica, ¿no?, de modelo neoliberal dependiente que se sostiene hasta hace muy poco en Chile, porque se trata de un modelo que ustedes saben, desaparece lo público y lo privado, y lo privado tiene subsidio del Estado, se financia por la vía de los vouchers del sistema bancario para en lugar de becas, vouchers del sistema financiero, que fue lo que hizo estallar el movimiento estudiantil, y una legislación ultra regulada para la pública y muy flexible para la privada, como ocurre aquí. Aquí también, o sea, México, Costa Rica, Perú, Colombia, varios países de América Latina, quizá recientemente El Salvador es el que está, porque entró un gobierno democrático que viene del FMLN, pero todos los demás, sobre todo Costa Rica, tienen legislaciones muy neoliberales, pero tenemos otra, se está construyendo una agenda distinta con Bolivia, con Uruguay, el Frente Amplio, Bolivia con Evo, en Uruguay con el Frente Amplio, con Argentina, con
la Kirchner, Ecuador con Correa, Brasil con Lula y Rousseff, y así sucesivamente, ¿no? Que es el marco en el que estamos discutiendo lo que es esto, ¿no? Una nueva agenda de transformación. En México teníamos hasta hace prácticamente menos de un año la imposición de una agenda absolutamente tradicional y neoliberal, ¿no? Mangancha al crecimiento de las empresas privadas con fines de lucro, ninguna regulación para ellas. Hay cantidad de instituciones que no tienen ni registro, ¿no? Que abren, cierran como negocio cualquiera, contracción de la empresa pública, o sea, de los subsidios federales hacia las universidades públicas, no ha crecido más allá del 0.3% respecto del PIB en los últimos 10 años, no se ha movido, ¿no? Prácticamente el financiamiento hacia la universidad pública. Esto, por lo tanto, ha traído consigo una contracción de las posibilidades de desarrollo de las principales universidades, que trae consigo, pues, obviamente, son las primeras en términos de la demanda, son las más, las que primero optan los muchachos y las muchachas, y se crea en medio un fenómeno que ya estalló, empezó a estallar, porque durante los últimos 10 y 15 años la demanda hacia educación media superior y superior empezó a crecer enormemente, tanto por efecto del crecimiento de la escolaridad como por el llamado bono demográfico, que hace detener el grupo de edad escolar de primaria, pero hace crecer el grupo de edad escolar entre secundaria, bachillerato y universidad. Es el que más ha crecido durante los últimos años y va a seguir creciendo hasta el 2030, con una contracción de posibilidades de acceso en la pública, entonces una falta de regulación de las privadas. Todo lo que ocurrió es un fenómeno terrible en donde los jóvenes optan por tratar de ingresar a la pública, no pueden por el cupo, aunque tengan excelentes calificaciones, no pueden entrar a las privadas, digamos, de mayor tradición, el TEC de Monterrey, el ITAM, la Ibero, etcétera, por los costos que tienen. Una carrera en el Tecnológico Monterrey entra en los 100,000 pesos semestrales, y los de primer nivel, y los otros de 50,000, 60,000 pesos. Entonces optan por destinar parte de los recursos familiares que podrían mejorar el bienestar de la familia para que el hijo o la hija vaya a alguna escuela y se meten a las Patito, que son de baja calidad, no tienen un aprendizaje significativo, ¿no? Son de fachada, y salen a un mercado laboral pues, totalmente contraído, con un título que nadie les reconoce. Entonces se arma un fenómeno social ahí de gran malestar, que estalla incluso en las privadas. Estalla sobre todo en aquellas que tienen, digamos, un ideario desde la perspectiva de su propia filosofía y misión, ¿no? Más o menos religioso, humanista, como la Ibero, que abrió para mantener su demanda, el tope de su demanda, con instalaciones muy grandes, abrió con semibecas y rebajando recursos. Son los que iban a estar en la UNAM, los que le gritaron a Peña Nieto, ¿no? Los que crearon la idea, ¿no? Que se convirtió en un concepto de movilización. Bueno,
En el panorama nacional, entonces, junto con ello, se desdibujó con todos los gobiernos panistas un proyecto educativo por completo. Primero se intentó con Fox la llamada RES, no, primero RIES, ¿no? Que tú decías, ¿y por qué? ¿Y por qué te ríes? Que era una reforma integral para la educación secundaria. Después le pusieron RES, que estaba bastante peor, ¿no? Que buscó introducir una reforma curricular por competencias y generalizar el uso de enciclomedia entre el sexto y la secundaria. Y luego, ¿no?, para jalar hacia el bachillerato. Ustedes saben que enciclomedia quedó en un tremendo fraude y la RES en RIES. Así, Trump se cayó. Con Calderón se buscó hacer la gran reforma en el bachillerato solamente en el ámbito de las instituciones federales, con un currículum por competencias, cosa que hemos peleado tanto, porque quitaron filosofía. Con el Observatorio Filosófico Mexicano hemos no solamente peleado, o sea, fue realmente un verdadero fraude burocrático, porque se suscribió con el observatorio la restitución de la filosofía en los planes de estudio de los bachilleratos, me la habían quitado. Está suscrito el documento y no lo hicieron. No lo hicieron. Bueno, se intentó un currículum por competencias que nadie entendió. Lo siguieron hasta hoy día los institutos federales, o sea, CONALEPs, tecnológicos y algunas universidades de los estados, pero la gran mayoría no. La UNAM fue la primera que se opuso, tiene un sistema propio de bachillerato, CCH, Escuela Nacional Preparatoria, y todas las grandes tampoco lo siguieron. O sea, donde está la gran mayoría del bachillerato, el 60-70% de los jóvenes del grupo de edad está metido en bachilleratos propedéuticos vinculados con las universidades, por obvias razones. Si yo me meto a la prepa y le sigo hasta la licenciatura o el doctorado, ¿no? Tengo ese caminito. Cosa que fracasó, no se ha entendido qué significa eso. Fue un modelo de importación basado en lo que se hizo en el proyecto Bolonia de la Unión Europea, pero allá fueron competencias genéricas, tan genéricas que tuvieran posibilidad de hacerse homologables en todo el proceso de Unión Europea, que abarca 17 países. No es lo mismo ponerlo aquí en un sistema nacional sesgado, donde las competencias se ubicaron como competencias básicamente laborales. En el primer nivel de los aprendizajes que todos tenemos, que es el learning to know, o el aprendizaje del cómo hacer las cosas. Eso lo hemos aprendido toda la vida, y todas las profesiones están hechas para eso, para que sepas cómo. Un médico tiene que saber cómo, un ingeniero tiene que saber cómo, un odontólogo tiene que saber cómo, un abogado tiene que saber cómo, un maestro tiene que saber cómo, un economista tiene que saber, pues, lo que aprendes durante toda la vida, ¿no? Cómo pasar exámenes, cómo repetir y memorizar, y después cómo memorizar y repetir para una profesión, cómo. Pero lo que le llama la UNESCO el aprendizaje para toda la vida, y últimamente el aprendizaje de la incertidumbre, de la globalidad, de la complejidad, pues eso no está en el saber cómo, ¿no? Son otras las habilidades, los desarrollos y capacidades para el buen vivir, o, ¿no?, como le llaman en Ecuador, o del el bienestar, como le llamamos en otros lugares, o como dice Marco, el afecto, una sociedad, ¿no?, cooperativa y integral. Bueno, eso no está, por supuesto, en eso. Esto ha hecho, pues, entonces,
que tengamos un sistema quebrado. Del brinco entre secundaria y bachillerato se nos va el 60% de los estudiantes. Los jóvenes del grupo de edad escolar correspondiente son 37 millones en el país, 37.9 millones, de los cuales el 23% está incorporado al bachillerato. De la secundaria al bachillerato se nos queda el 60%, en el bachillerato la mitad, y cuando ingresan a la educación superior, a la licenciatura, otra mitad. O sea, de cada 100, 2. Entonces es el 23% del grupo de edad escolar correspondiente en México está atendido a nivel de ingreso. Pero aquí viene la paradoja. Por ejemplo, a las universidades públicas, sobre todo, ¿no?, ingresan, porque pasan el examen, los mejores estudiantes que tenemos en el país. Los mejores. Sacan puntajes altísimos en los exámenes. Y entran al CCH, a la Escuela Nacional Preparatoria, a las vocacionales del Poli, a las escuelas preparatorias de las universidades de los estados, y desertan la mitad. Y son excelentes estudiantes. Y llegan a la universidad después de tantos esfuerzos, ¿no?, y son los mejores estudiantes los que llegan a pasar el examen, que vienen de incorporadas o tienen pase automático, ingresan a las licenciaturas de nuestras universidades y se nos queda en el tercer semestre el 65%. ¿Qué pasa? Los vacunamos. Aquí de repente, ay, es que en la UACM no se han titulado, pues es igual que en todos lados. ¿No ves que nada más pasa aquí? Algo ocurre, ¿no?, y ya sabemos qué ocurre, por supuesto, ¿no? Es una enseñanza enciclopédica, rígida, y de nuevo informativista, que dices, bueno, que así es la escolaridad, así son los conocimientos, cuando pues, los jóvenes y nosotros, los investigadores, los maestros, sabemos que hoy hay modelos pedagógicos, didácticos, etcétera, sustentados en nuevos paradigmas sobre los cuales podemos hacer una escuela creativa, mucho más representativa de los intereses de nuestra sociedad, intercultural, libertaria, imaginativa, crítica, ciudadana. Pero eso no ocurre en las carreras. Entonces aquí necesitamos hacer una gran transformación, como está ocurriendo en otros países a nivel nacional. O sea, las propuestas que estamos haciendo no abarcan una universidad ahí en lo concreto, no. Son proyectos nacionales que estamos emprendiendo con nuevas universidades, sistemas enteros de ciencia y tecnología, polos de desarrollo en áreas de punta y frontera, en fin. Entonces, frente a esto, para no, obviamente, meterme a gran detalle, pero cuando ustedes lo quieran lo hacemos, esta nueva agenda la podemos concentrar en 3 grandes niveles: uno macro, es decir, de concepción, de prospectiva; uno a nivel meso, es decir, de estrategias y políticas de Estado; y uno al corto plazo, que nos tenemos que organizar, que de alguna manera lo estamos haciendo de a poquito, buscando sembrar, pero que necesitamos organizarnos de forma mucho más contundente para lograrlo. Entonces, a nivel macro, nosotros decimos, en el documento lo explicamos, y estamos trabajando un librito ya próximo, que es la transición de un sistema de educación superior formal, ¿no?, de escolarización formal, ¿cómo está usted, señor?, a un sistema de producción y transferencia de nuevos aprendizajes y conocimientos.
O sea, la perspectiva de escenario la suponemos de acuerdo con los paradigmas contemporáneos del modo 2 de organización de la ciencia, de lo que hemos trabajado durante tantos y tantos años y lo que significan las fronteras del conocimiento contemporáneo para fines de un nuevo desarrollo con bienestar, democracia, justicia, equidad, implican pasar de un sistema formal donde el ingreso y el egreso está basado en la escolarización de la persona, en un sistema de producción y transferencia de nuevos aprendizajes y conocimientos. ¿Qué significa esto? Uno, que en el sistema escolar se difunde un conocimiento preconcebido. El maestro llega y dice, este es lo que yo aprendí, estas son incluso las notas con las que yo aprendí. Ustedes tienen que aprender también con las notas que aprendí hace 20 años, lo mismo que yo tengo que aprender, porque ustedes van a seguir haciendo lo mismo en la sociedad. Y no es cierto. No es cierto. Es un sistema formal de escolaridad que beneficia, se organiza a través de 3 cosas. Eso, la repetición. 2, la prueba, para ver si esa repetición y memoria la alcanzaste en una prueba determinada, por puntajes o por bolitas o por opciones, ¿no? Y 3, un perfil de egreso, ¿no? Para una línea abstracta, ¿no?, de relación entre lo que estudiaste con el mercado laboral, lo cual no ocurre. No ocurre. Por el contrario, un sistema de producción y nuevos aprendizajes implica que es el estudiante el que genera sus procesos cognitivos para desarrollar sus habilidades, destrezas, ¿no?, pensamiento crítico, su formación en su conjunto. Segundo, aprende a aprender, es decir, a resolver problemas nuevos que se va a enfrentar con cuando egrese, ¿no?, a un mercado determinado, o a muchos mercados, por lo tanto tiene que saber resolver problemas de todo tipo y nivel, conceptuales, prácticos, ciudadanos, organizativos, de pareja, de sexualidad, etcétera, etcétera, y tiene que tener una comprensión general y tiene que estar en conocimientos inter y transdisciplinarios que son a través de los cuales se organizan los conocimientos contemporáneos y no solamente ya a través de disciplinas estancas, fragmentadas entre sí. Eso es un sistema de producción de nuevos aprendizajes y conocimientos. Porque un sistema de educación superior que no produce conocimientos, ¿qué fregados produce? Pues en el sistema tradicional o en la agenda anterior produce títulos y egresados profesionales. Pero eso ya se acabó. Puedes ostentar el título que quieras. Pues te va a servir, ¿no?, para colgarlo junto a tu banderín de Pumas, ¿no?, para los que son. Nada más. ¿No? Porque en los estudios que tenemos a la mano se demuestra que los mercados laborales, la inserción exitosa en los mercados laborales depende menos del título que se ostenta y más de las habilidades sobre las cuales organizas tus procesos cognitivos de forma permanente y transformas la realidad en tu entorno. Y eso hay que orientar a los sistemas. Entonces, este es, digamos, un objetivo de gran alcance. Significa los próximos 30 años. Pasar no a destruir un sistema para crear otro, porque va a seguir existiendo este. O sea, la UNAM va a seguir sacando de aquí a 30 años médicos, odontólogos, veterinarios, y van a tener su lugar y espacio laboral y van a seguir, ¿no? Pero necesitamos crear otro, ¿no?, que desarrolle estas capacidades y plataformas de aprendizaje social que nos permitan como país tener un proyecto de nación distinto. No para quitar la escuela Leona Vicario 38, no, pues, que siga ahí, ¿no?, pero crear la nueva escuela mexicana, las alternativas de una escuela activa, creativa, etcétera, paralelo, en sistemas paralelos, que es lo que quisimos hacer aquí en el DF
Trácatelas hasta que nos dijeron, no, ya no. ¿Cómo quieren crear un sistema paralelo al de la SEP? ¿No? Oscarín. Tremendos, dijeron, hasta aquí llegaron. Bueno, esa es, digamos, la propuesta de visión, de gran visión, de prospectiva, porque si no articulamos un sistema que produzca conocimientos y aprendizajes, no podemos innovar, no podemos transformar. Porque vamos a seguir repitiendo lo que ya conocemos y vamos a seguir importando, ¿no? Y dependientes de conocimientos y tecnologías que nos cuestan cada vez más caras y más caras y más caras y más caras. No puede ser. Es una vorágine de inversión tremenda. A nivel intermedio, meso, la estrategia la pensamos desde la perspectiva de una política de Estado distinta, con una estrategia de transformación. En la cobertura, necesitamos pasar del 23% del grupo de edad escolar correspondiente por lo menos al 60% del grupo de edad para plantearnos la universalización de la educación media, superior y superior, cosa que si no lo hacemos estamos dejando de aquí al 2015 a 23 millones de jóvenes con escolaridad intermedia y a 7 millones sin ninguna escolaridad, ni trabajo, ni estudia ni trabaja. 7 millones, pero los otros está peor, porque sí alcanzaron ya un nivel intermedio de escolaridad. Entonces, si no hacemos crecer de forma continua la cobertura, eliminando los 3 niveles de desigualdad que son brutales en nuestro país, no vamos a poder tener por lo menos la mitad de esos 23 millones en un sistema nuevo, distinto de producción de conocimientos y aprendizajes. Los 3 niveles de desigualdad ocurren de la siguiente manera. Un joven, por el simple hecho de que vive en una zona rural o semirural o cercana a las ciudades intermedias, habla otra lengua, o es proveniente del medio rural y tiene su cultura, ¿no?, imbuida en el medio rural. 2, es mujer, habla otra lengua, y peor tantito si tiene alguna discapacidad. Digo, todos las tenemos, pero discapacidades evidentes. Tiene 70% menos oportunidades que el muchacho, el joven de su misma edad, con las mismas características, pero vive alrededor de alguna institución educativa. Entonces aquí hay una desigualdad territorial brutal. Por esa variable te condiciona, ¿no?, la exclusión. 2, esto se convierte en una exclusión cognitiva. Se va separando, hay una división, ¿no?, entre estos que ingresan y pueden tener trayectorias escolares más o menos exitosas, con el que, a pesar de que haga todos los esfuerzos, por ese solo hecho, va teniendo una inequidad cognitiva. Yo me acuerdo que cuando estábamos aquí en la secretaría, me vino a ver una señora, me dice, maestro, no deje, quiero que me ayude porque quieren sacar a mi hijo de la secundaria. Le digo, ¿por qué la quieren sacar? Es que no habla. Todo lo quieren mandar a una escuela especial, creyendo que es mudo. Y el muchacho lo que temía, era acciones de bullying, porque hablaba español, era de acá del Estado de México, entonces tenía una lengua otomí, y cuando hablaba español se acentuaba su lengua materna, y entonces prefería no hablar.
Entonces decían, no, pues ¿no? No va a poder. Entonces vamos a sacarlo, que lo lleven a una escuela especial. Y era nada más que no quería hablar porque para no sufrir una situación de estas, de una desigualdad cognitiva que se va creando por estas condiciones. Y una desigualdad socioeconómica, por supuesto. Los más pobres siempre tienen menos posibilidades de tener trayectorias exitosas, aún en los sistemas tradicionales. Entonces, aquí tenemos que abordar programas de cobertura, atacando directamente estas desigualdades y ampliando la cobertura a este porcentaje del grupo de edad. Si no, vamos a dejar en el 2015-20 a, pues imagínense, es más de la mitad de la población de 18 a 24 años, de 15 a 24 años, fuera. 2, currículum. Somos un currículum rígido, obsoleto, basado en disciplinas, en profesiones estancas, en 7 profesiones estancas mayoritariamente, que son ciencias sociales, administrativas, comunicación, etc. Ahí hay que hacer una gran transformación desde la perspectiva de los aprendizajes. Como lo hemos insistido, no hay transformación educativa si no se transforma los contenidos, métodos, lenguajes, paradigmas sobre los cuales se aprende. No tiene nada más, el chiste no es abrir escuelas, como si fueran estacionamientos. El gran problema es, se abre escuelas y ¿qué hacen esas escuelas? Pues es lo importante. Un programa específico de mediano alcance que permita una articulación adecuada entre la educación superior con el bachillerato y la secundaria. Si esto no ocurre, lo que estamos viviendo es primero, no tenemos por qué disociar los segmentos de escolaridad, ¿no? Tú no tienes por qué decir, ya terminé la secundaria. ¿Y por qué la terminaste? Ya terminé la prepa. ¿Y por qué tienes que pasar de la secundaria a la prepa en lugar de tener un continuum de articulación pedagógica, curricular, etcétera, única desde la perspectiva de la universidad, no desde la perspectiva de lo bajito, ¿no? de los principios, de las bases de sustentación de un aprendizaje significativo? No, tiene que ser del concreto más desarrollado con un nivel de articulación entre el bachillerato y la secundaria. Porque si no, lo que estamos haciendo es la queja múltiple de las universidades que dice, me están llegando estudiantes que no pueden ni redactar, no pueden leer. En las pruebas PISA están en los niveles 1 y 2. Ustedes saben que la prueba PISA de lectura, comprensión, lógica, interpretación, tiene 6 niveles. El primer nivel de la prueba PISA, el 1 y 2, es comprender un párrafo de una lectura, saber quién lo hizo y entenderlo. El 5 y 6 es tener la capacidad de entre 4 y 5 libros, digamos a nivel de lectura, formular conceptos que permitan interpretar 4 o 5 lecturas distintas y darles una connotación sistemática, clasificatoria, diferenciadora, etcétera, desde una perspectiva más conceptual. O sea, cuando a alguien le preguntan que diga 3 libros que haya leído y no sabe responder, está en el nivel 1 y 2 de PISA. Ergo, tenemos un pretendiente a gobierno, a presidente, que esperemos que no llegue, ignorante. Como dice Boaventura de Sousa, entre el saber y la ignorancia hay otro tipo de ignorancia. El saber es el que sabe, el que es estudiado, el que es sistematizado. La ignorancia pues viene de la exclusión, de la pobreza, de la marginalidad. Pero en medio hay un tipo de ignorancia, que es la ignorancia que viene a pesar de una escolaridad y con creencias no reconocidas. Cuando Calderón dice,
es que estamos enfrentando al crimen de forma contundente, pues es ignorancia no reconocida, porque no es cierto. No es cierto. Los culpables son ellos, falso. No son la causa, son el efecto, ¿no?, de la corrupción, de la impunidad, de O sea, confunde causas con efecto y dice, estamos haciendo cosas que no se dan. Y cuando Peña Nieto dice, bueno, leí la mitad de la Biblia, pero no me acuerdo muy bien. Algunos pasajes, pues sí, imagínate, agarró la Biblia, comenzó a ver no matarás, pucha, no desearás la mujer de tu prójimo, no robarás, la cerró. Dijo, este libro está pernicioso, ¿no? Mejor ya no lo sigo leyendo. Entonces, tenemos que abrir esta perspectiva de articulación para que podamos tener efectivamente secuencias pedagógicas de acumulación de saberes, de interculturalidad, de conocimientos, de aprendizaje significativos, para que los sistemas de educación superior sean sistemas de producción de conocimientos, que es lo que necesitamos en el país. No repetirlos ni ser dependientes de ellos, aunque estén transformados en una tecnología determinada. Esto trae atrás un conocimiento. La tecnología son relaciones sociales, de conocimiento particularmente, de un valor agregado. Y por supuesto desarrollar toda una capacidad en investigación que hoy está absolutamente fracturada. Como ustedes saben, en los últimos 10 años pasamos del 2.4 y en el último año del 0.3 al 0.4 en relación al PIB para investigación y desarrollo, y del 2011 al 2012 se pasó del 0.4 al 0.3. Se regresó. Hay una iniciativa del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología que, frente a la decisión de la Cámara de Diputados de tener el 1% del PIB para investigación y desarrollo, ¿no?, está formulando, cosa que deberíamos de hacer hacia los funcionarios de la SEP, una acusación legal a aquellos funcionarios que no utilizaron los recursos que tenían etiquetados para el desarrollo de proyectos de investigación científica y tecnológica y por alguna razón no lo hicieron. Hay que fincarles responsabilidades. Igual en la SEP. 3 secretarios de educación, ¿qué hicieron? Pues entregarle la SEP a la familia Gordillo, ¿no? Dejar que el Bester tuviera la decisión en última instancia de los recursos financieros, un sistema de evaluación de profesores que lo que ha hecho es tener el control más directo, ¿no?, de la planta docente con esos planes y programas. Aquí hay que desarrollar toda una estrategia para darle una visión distinta a la ciencia y la tecnología. Ahorita con la Academia Mexicana de Ciencias y un grupo de colegas estamos trabajando ya va a salir, ustedes la van a ver en televisión, porque van a salir spots, etcétera, a nivel nacional, una consulta ciudadana para definir prioridades en materia científica y tecnológica, ¿no?, para el próximo gobierno. 10 temas: energía, ciencias espaciales, educación, yo tengo a mi cargo el tema educativo, medio ambiente y sustentabilidad, alimentos, agua, desarrollo agrícola, bueno, todo lo que son alimentos y producción agrícola. A nivel nacional va a ser la encuesta. Bueno, y finalmente a nivel concreto del corto plazo. Instalándose, pienso yo, el 1 de septiembre la Cámara de Diputados, deberíamos de presentar una iniciativa, por lo menos que abarque 3 puntos, para que los recursos del 2013
estén etiquetados en los términos de ir logrando esto que estamos diciendo anteriormente, si no se nos va el sexenio, se nos va muy rápido. Uno, etiquetar recursos para crear una universidad federal, por lo menos en 2, 3 años, eso se puede hacer, no son muy grandes, universidad de autónoma, federal, no estatal, porque estatales ya hay, ni que compita con la estatal en términos de oferta, sino con una oferta de carreras, aprendizajes, gestión del conocimiento distinta, una universidad sustentada en la investigación y producción de conocimientos y los aprendizajes, por lo menos una en cada estado, que abarque para darle una oportunidad a todos los que en los estados se quedan fuera de las instituciones, no van a los tecnológicos, a las politécnicas, etcétera, porque no les interesa hacer eso, sino quieren carreras de ciencia, de arte, de humanidades, de lo que sea. Por lo menos una universidad, o sea, 30 más, 2, 3 años, que a mitad del sexenio empecemos a meter, ¿no?, a un porcentaje importantísimo de jóvenes en nuevas carreras, en nuevas oportunidades, en una nueva currícula, en nuevos sistemas de aprendizaje, etcétera. Universidades federales. Brasil tiene este esquema, universidades estaduales, como le llama, y universidades federales. Nosotros tenemos el esquema de una universidad nacional, 3 universidades federales y 30 universidades estatales, ¿no? O sea, la Universidad Nacional, las 3 federales, que es el POLI, la UAM y la UACM, y las demás son de los estados. Aquí la idea es crear un sistema de universidades federales, de subsidio directo de la federación, por si no van a brincar los gobernadores, van a decir, bueno, yo le doy el 45%, 40, 50, va desde el 15% hasta el 50% del subsidio estatal a la universidad estatal. Por ahí va más o menos los rangos, o sea, altísimos. Hay universidades que tienen menos del 15% del subsidio estatal, que dependen casi totalmente de la federación. Que una universidad federal. 2, considerar los presupuestos educativos como presupuestos irreductibles. Ahí ya tenemos una iniciativa de ley escrita, con técnica jurídica, etcétera, de modificación, no de modificación, sino de agregación al artículo 3º, para considerar los recursos para educación y educación superior irreductibles. Es decir, que no se pueden modificar en el lapso de ninguna administración. Y van a 10, 15, 20 años. Como está el FOBAPROA. Para los empresarios sí, ¿verdad? Y para Pemex, FOBAPROA y el otro, el rescate bancario y carretero, para los 3 es irreductible. ¿Y por qué para educación no? Que estén, para poder sostener una política de Estado, necesitas tener presupuestos irreductibles, que no se puedan modificar por ninguna, ¿no?, situación, como ocurre en muchas partes del mundo. Digo, en Japón cambian, en los últimos 5 años ha habido 4 cambios de primer ministro, allá le llaman primer ministro, es el equivalente a la jerarquía presidencial. No va a modificar sus programas que está en marcha, Monbusho, que es el Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Deporte del Japón. Digo, no ocurre eso así. Aquí sí. Yo les digo a los diputados panistas ahora que están entrando, le digo, olvídense de su alianza para la calidad, olvídense de su currículum por competencias, olvídense de estas cosas, porque los priistas les van a traer, si es que llega así, porque hay varios escenarios ahí todavía en puerta, pero fracaso. El proyecto educativo ha sido, junto con el militar y el de la violencia, creo que el mayor fracaso que ha tenido nos metió en un hoyo, pero verdaderamente de pérdida de 3 generaciones enteras este gobierno, pero enteritas se nos fueron, están en la calle
digo. Y finalmente una acción legislativa para el 2013 que impulse un impuesto para educación, investigación científica, hacia empresas transnacionales, bolsa de valores, empresas de tabaco, contaminantes, etcétera, para investigación en salud, etcétera, etcétera, que no pagan impuestos. La bolsa de valores tiene una derrama diaria de miles de millones de dólares en transacciones cotidianas. Y no está grabada. No está grabada. La evasión de impuestos, Walmart, por ejemplo, vean ahorita todo lo que se llevó, ¿no? Monex, este tipo de empresas de lavadero, es increíble cómo no pueden grabar, ¿no? Una regulación de un impuesto directamente, ¿no? Los estudiantes chilenos, el día de antier, metieron una iniciativa de ley que ahorita está discutiéndose en el Senado así, y lo etiquetaron. Ahí hay que hacer un estudio muy concreto entre nosotros para que el 132 lo meta, que diga cuánto en el 2013, con un impuesto determinado para educación, se va a obtener para fines de educación superior, federal, pública, y educación y ciencia y investigación científica. Se puede tener un recurso extra al porcentaje yo creo que no va a crecer más allá del 0.4% en ciencia y tecnología y el 0.4% en educación superior, y andamos en el 4% más o menos del PIB para educación, que es de los más bajos en términos, quitando la privada, y porque luego le inflan mucho, para educación, para alcanzar por lo menos el 6% del 2013, un impuesto a educación determinado con recursos etiquetados presente para estas prioridades, y que y haya compromisos reales sobre todo para tener una prioridad directa. Los jóvenes en este país son la tercera parte, una cuarta parte del total de la población. O sea, en términos relativos, el más grande grupo de edad correspondiente, demográfico correspondiente. Tiene que tener prioridad respecto a los otros dos grupos, ¿no? Sin descuidar, por supuesto, ni a los viejitos, ni a los niños, ¿no? Pero es el grupo mayoritario que requiere ahorita, pues, el más descuidado además, una condición específica, ¿no? Esto nosotros creemos que significa empezar a debatir frente a la agenda tradicional una nueva agenda de transformación que ponga en el centro estas prioridades, un proyecto de este nivel, digo, con otras ideas, por supuesto, que el propio Consejo tiene y que hemos discutido, pero que por lo menos yo recojo en muchas partes que ya están ocurriendo este tipo de iniciativas y que pues significarían un cambio distinto en la correlación de fuerza y el juego de actores, por lo menos hacia el Parlamento, por lo menos hacia el Congreso. A nivel de la Presidencia de la República y las Secretarías de Educación, todavía no cerramos la tapita. Pero a nivel del Congreso se instala el 1 de septiembre. Allí hay que estar el 1 de septiembre con una propuesta. Sí, los chavos están muy metidos en la ley de comunicación, me parece perfecto. Ahorita con lo de MBS está muy bien, porque es un tema de gran impacto mediático. Pero para ellos y para nosotros, la prioridad de una gran transformación del sistema educativo es crucial. Lo pondría hasta en un lugar más de mayor importancia. Les agradezco mucho la atención.